está programado en vivo. Estás en vivo, Charo. Bienvenidos. Hola, Charo. Gracias. Hola, bueno, empezamos, saludamos a todos en un episodio más del podcast de Consciente e Inconsciente que estamos transmitiendo y recordándoles que transmitimos el en vivo todos los martes a las 12 del día. Ahora en esta temporada estamos transmitiendo por YouTube, después lo colgaremos por nuestra página de Facebook de Consciente e Inconsciente, pero por ahora en esta temporada estamos transmitiendo el en vivo martes a las 12 por el canal de Terapeuta Inconsciente por YouTube. Y antes de empezar con nuestro tema, y yo ya muero por presentar a nuestro invitado, pero primero tenemos que recordar, dice Ángel que se llama el speech inicial, y es el recordatorio de nuestros espacios de transmisión. Recuerden que estamos, o que este en vivo se convierte en un podcast, posteriormente que se retransmite por Ibero Radio desde la página www.iberopuebla.mx/Ibero Radio diagonal, y también se retransmite, y los saludamos con mucho gusto, a nuestra institución hermana, Radio Ibero León, no todo está dicho, por www.radioiberoleon.com. Y recordamos que también tenemos el canal en Spotify de Consciente e Inconsciente, logo rosita, que ya deberíamos de cambiar, pronto lo actualizaremos, pero ustedes busquen Consciente e Inconsciente. Y también saludamos a la retransmisión por Radio Choloyan del 107.1 de FM, Otras Voces, Otra Historia, los viernes a las 7 de la noche. El día de hoy estamos en el programa Charo, alias María Briceño, Ángel, alias El Inconsciente, y estoy muy feliz, muy honrada, muy contenta, muy emocionada de presentar a nuestro invitado de hoy, que es Gerardo Ortiz. Gerardo, ahorita digo quién eres, pero primero te saludo ya oficialmente. Bienvenido y muchísimas gracias por todo tu tiempo. Ya, pues al contrario, yo agradezco la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, ojalá compartiendo algo de interés para quienes nos escuchen. Gracias. No, seguro que sí. Pues Gerardo ¿tú te defines como terapeuta gestalt? Yo diría que más que como terapeuta, diría que soy un gestaltista. Le quitaría lo de terapeuta porque la gestal va más allá del ámbito terapéutico. Entonces me gusta presentarme como gestaltista. Gestaltista. Esa será una pregunta que ahorita te haremos. ¿Por qué estás haciendo ese cambio que me parece muy interesante e importante? Gerardo, bueno, ya lo escucharon, gestaltista, es director del Centro Yud Ontonal, que tiene su sede en San Cristóbal, Chiapas, y es director de la Escuela Gestal Viva de Claudio Naranjo, sede Chiapas, y está dedicado a la formación de futuros terapeutas. Y también eres acompañante de caminos, o al menos eso dice tu Facebook. Ya, bueno, eso es una historia larga que ahora que haces referencia aprovecho. Hace 30 años cuando llegué aquí a San Cristóbal, cuando llegamos mi mujer y yo aquí a San Cristóbal, hicimos un tiempo un trabajo en comunidades indígenas, un acompañamiento más que un trabajo. Y a veces llegaba alguna persona enviada por la comunidad a donde nos dejaba la camioneta por aquellas sinuosas veredas de la selva para que nos acompañara caminando hasta el lugar de la comunidad. Y entonces nos preguntó en alguna ocasión un hombre mayor, dice, ¿y usted a qué se dedica, hermano? Le dije, bueno, pues soy psicólogo, y traté de traducirle qué era eso. Dice, entonces es como yo, un acompañante de caminos, porque eso es lo que yo hago en la comunidad, salir a recibir a los que vienen y acompañarlos hasta el centro de nuestra comunidad. Entonces, me gustó la metáfora. Y la gente piensa que yo me bauticé así, pero fue en realidad el regalo de este hombre, ¿no? Que me dijo, entonces usted es como yo, es un acompañante de caminos. Entonces sí, lo uso a veces en mis perfiles. Sí, y yo digo, ahorita que te escucho, algo me toca porque has sido un acompañante de mi camino, ha sido un camino muy lindo, yo estoy muy agradecida y por eso para mí es como doblemente
satisfactorio o alegre tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Charo. Y por supuesto, vamos a platicar entonces de esto, ¿no? Que ya se ha abierto el tema al decirnos, más que terapeuta gestaltista, Sí. te estaba platicando lo que estamos haciendo esta serie o este serial de enfoques terapéuticos, pues para conocer cuáles son las propuestas. Entonces, de este programa, pues hablaremos de la terapia gestal o gestalt. Porque empecemos por ahí. ¿Por qué esta diferenciación, Gerardo? Bueno, es cierto que la Gestalt es un modelo terapéutico. No estoy negando que sea un modelo terapéutico. Pero no solo es un modelo terapéutico, es un estilo de vida, es una forma de vivir, una forma de estar en el mundo, una forma de relacionarse, una filosofía de la vida. Y entonces me parece que es un terreno mucho más amplio, un horizonte más abarcante, quitarle lo de terapeuta, porque no solo pretendo vivir esta filosofía en mi acompañamiento terapéutico, en mi acompañamiento profesional, sino en la vida cotidiana, vivir de esta forma gestáltica. ¿Cuál es esa forma, Gerardo? ¿Cuál es esa filosofía? Cuando dices es una filosofía de vida, es una forma de vida, ¿cuál es? Sí, bien. Hay una frase que tal vez la conocemos más por el grupo Mecano, que compuso una canción que dice, una rosa es una rosa, es una rosa. En realidad, esta es una frase de una escritora estadounidense llamada Trudy Stein, que en un poema escribe, una rosa es una rosa, es una rosa. Bueno, Mecano la toma, pero también Fritz Perls, el creador de la Gestalt, la toma para ilustrar lo que es en sí este proceso gestáltico. Dice, una rosa es una rosa y no pretende convertirse en un canguro para actualizarse o en un camello. O sea, es un principio de que las cosas son lo que son, un principio de identidad. Y la Gestalt, esta filosofía de la vida, lo que propone y busca es que las personas seamos quienes realmente somos. Esto parte de la idea de que siendo niñas y siendo niños, fuimos cubriéndonos con una armadura que nos sirvió de alguna forma como una adaptación al mundo, pero esa armadura finalmente está escondiendo quien verdaderamente somos. Y la Gestalt es eso, es la búsqueda de la autenticidad, la búsqueda de recuperar quién verdaderamente soy y poder mostrarme y vivir desde ahí. O sea, hay una intención ahí de no, un poco como no cambiarnos para ser mejores, entre comillas, para no ser otras personas, es regresar a lo que soy. Exactamente, exactamente. En casi 40 años de terapeuta, nunca me he encontrado, y bueno, puede ser un ejemplo muy bobo, pero nunca me he encontrado tocando a mi consultorio una libélula que quiere ser elefante, ni una tortuga que le gustaría mejor ser águila. O sea, ni un árbol jacaranda que pretende ser una ceiba, sino que cada uno de estos seres es lo que es. Y en cambio, a nivel de la humanidad, mucha gente rechaza ser quien es y está pretendiendo ser quien no es. Cuando el proceso terapéutico puede desilusionar a la gente que pretende cambiar, porque el proceso terapéutico te dice, mira, nosotros te vamos a acompañar a que redescubras quién eres y desde ahí tú fructifiques y florezcas, pero no te vamos a acompañar a que seas alguien quien tú no eres. Ajá. Eso es un poco de las cosas que noto que está pasando ahora en la psicoterapia. Llega gente con esta intención de cambiar, de ayúdame a quitarme esto y a ponerme esto y es constante que te digan hacer mejor, ¿no? Y creo que es una de las promesas que por lo menos en redes sociales, supongo que también en otros lugares, pareciera que se está tomando como
o sea, ve a psicoterapia para cambiar, ¿no? Esa es la promesa. Y sin embargo nos estás diciendo lo contrario. Bueno, no sé si lo contrario. Sí, hay un poco Sí, de decepción ahí, ¿no? puede ser, y a veces la gente siente una decepción cuando la confrontación es esta, pero cuando empiezan a captar que ya en sí hay una riqueza, la riqueza de ser único, de ser única, de ser irrepetible y de poder florecer y fructificar, se convierte en una esperanza. Hay una definición de un gestaltista uruguayo que se apellida Spangenberg, que dice que la gestalt es un misterio que se revela en compañía. Me gusta muchísimo esa definición porque el proceso terapéutico es eso, un proceso de alguien que no es perfecto, que no es santo, que no pretende mostrarse como alguien que ya llegó, pero alguien que tiene un poco más de conciencia y experiencia en el camino y cuya relación, cuya interacción con el paciente o con el cliente o con el consultante va favoreciendo que esa persona se vaya descubriendo. ¿Qué quiere decir descubrir? Que ya está, que hay algo, pero que está tapado. Y de lo que se trata es de ir destapando esto. Y esto no lo hace el terapeuta. El terapeuta acompaña a que la persona se descubra, ¿no? Descubriendo. Entonces, puede ser que al principio, si la persona escucha una postura del terapeuta diciéndole, pues yo no te voy a ayudar a cambiar, pueda ser decepcionante, pero si le explica este proceso que acabo de compartir, la gente se entusiasma y dice, sí, sí, quiero ver quién verdaderamente soy yo y qué fue lo que pasó para que en el transitar del camino yo cubriera esta esencia mía, la tapara, la obstaculizara. Ajá, justo eso quisiera preguntarte, Gerardo, o quiero preguntarte. ¿Por qué o de qué forma se van haciendo estas capas que mencionabas al inicio, o esta cobertura que después se descubre? ¿Por qué nos tapamos? Ajá. Ya. Cuando una persona nace, cuando un bebé sale al mundo, llega con una vulnerabilidad y una fragilidad impresionantes. Y llega con un estado de conexión con su ser único. Basta que cerremos los ojos un momento, visualicemos a un bebé de semanas y sentamos en general una energía de tranquilidad, de paz, de ternura, de amor, porque es 100% conectado con su origen. Pero a la medida que vamos creciendo, se van amenazando ciertas necesidades básicas. A veces hay gente que ha experimentado en el vientre de mamá una fuerza contundente de rechazo. Mamá intentó abortar, finalmente no abortó, pero esa información ya le llega a esa personita, ya le llega, no a nivel de conciencia cerebral, a nivel de memorias corporales y emocionales, algo más hondo y más profundo. Entonces se empieza a vulnerar su necesidad de existir. Y se van vulnerando a lo largo de los primeros 6, 7 años de vida mi necesidad de necesitar, mi necesidad de ser yo, de manifestarme como yo soy, mi necesidad de ser expresiva, expresivo. Entonces, hay toda una serie de necesidades que los primeros años de nuestro desarrollo se van frustrando. Y todos vamos generando un distinto dolor por distinto tipo de heridas. Todos llevamos una herida primordial y que no es una sola, es un conjunto de heridas, ¿sí?, con una tonalidad. A veces es abandono, a veces es abuso, a veces es violencia, a veces es indiferencia, ¿sí?, sometimiento, comparación. Y esas heridas generan mucho dolor. Y para sobrevivir a ese dolor, el cuerpo, el organismo, en su totalidad, genera esta protección.
Y esta protección que le podemos llamar sistema de adaptación, le podemos llamar carácter, le podemos llamar armadura, y que son sinónimos de una estructura creada en los primeros 6, 7 años de nuestra vida para poder adaptarnos al mundo hostil de los A adultos. sobrevivir. Exactamente, para sobrevivir. Y yo creo que es una bendición haber creado esa estructura para sobrevivir. Pero el problema es que luego no nos la despojamos. Hacia la edad adulta, que podríamos empezar a generar recursos, que ya no estamos tan vulnerables, recursos para negociar las dificultades de la vida, lo que hacemos es que nos identificamos con esa estructura y lo que hacemos es nutrir pues una personalidad parasitaria y una personalidad falsa, porque mi esencia se quedó encriptada, enclaustrada. Más, para mí esa es la razón por la cual nos cubrimos siendo niñas, siendo niños. ¿Por qué no nos la quitamos? ¿Por qué no? Pareciera, sí, a mí te hago la pregunta, la verbalizo y me suena muy obvia, ¿no? Pero ¿por qué la sostendría si ya no me sirve o si habría otras maneras? Ya, bueno, sí nos sirve. De hecho, el carácter de cada una y de cada uno es nuestra negociación con el mundo. No es que ya no nos sirva. Y porque nos fuimos identificando tanto con el carácter que está entretejida, emocional, psíquica, e incluso hasta corporalmente, en la psicología del cuerpo, que tal vez ya han tenido algún programa de bioenergética o a lo mejor lo tendrán, se habla justamente de cómo el carácter no solo es una manera de ser, el carácter es una estructura músculo-esquelética que genera ciertos anillos, ciertas regiones en el cuerpo y que modifica el cuerpo. Entonces, ojalá fuera como me quito mi chaleco. No, está tan incrustado y aprendimos a vivir desde ahí, ¿sí? Que cuando empezamos en un proceso terapéutico o porque la vida nos pone un choque muy fuerte y nos cuestionamos cómo hemos venido viviendo, nos percatamos de que no es tan fácil. Primero, darnos cuenta de que estamos actuando un personaje es muy complicado. Y luego, cómo ir deslavando ese personaje y cómo ir accesando cada vez más a lo que verdaderamente nos habita. Ese es el desafío de un transitar por la vida que a lo mejor puede durar toda la vida. Oye, le hemos puesto al programa, o lo titulamos, ¿no? Terapia Gestalt, la apuesta por la autenticidad. Entonces ahí quiero echarte 2 preguntas. Uno, a ver. si es tú, o sea, sí nos volamos la barda con el título, nada que ver, o si la terapia Gestalt es una apuesta por la autenticidad y tiene que ver con esto que nos mencionas, que sería la segunda pregunta, que, bueno, ya me estoy adelantando. A ver, la primera. Me parece que es un nombre que el título es un título que abarca muy bien cuál es la propuesta gestáltica, ¿no? Una apuesta a la autenticidad, ¿no? Incluso por ahí hay un libro de un gestaltista muerto recientemente, Pedro de Caso, que se llama La Gestalt, una terapia de autenticidad. Eso es la búsqueda de ser quien verdaderamente somos, de cómo recuperar nuestra espontaneidad y nuestra autenticidad. Y eso se propone como un desafío que les decía hace un momento, puede durar años o toda la vida. Entonces creo que el nombre es muy adecuado, el título. La Charo, eso fue de la Charo, ¿eh? La Charo. Sí tenía miedo que dijera, bueno, fue un poco No, exagerado. no es necesario. No. Muy bien, muy bien. Y entonces, esta apuesta por la autenticidad, ¿cómo te diré? Está direccionada
a que se llegue a este, es que, o sea, tú usas la metáfora de quitar como estas capas, ¿no? Yo a veces me lo imagino como un poco desmembrar, ¿no? Como, no sé cómo decirlo. Digo, la verdad es que yo estoy ahorita en modo locutora, porque como terapeuta y sobre todo como persona o ser humano, pues he estado chambeando en esto, entonces entiendo de qué va. Pero yo a veces escucho este discurso y desde afuera me resulta muy complicado, ¿no? Sí, sí diría yo, ¿a poco sí se puede llegar a la autenticidad? Ahora, ¿a poco sí se puede llegar a la autenticidad? O sea, sí existe esa autenticidad, porque ya ha habido mucha construcción, ¿no? Ahorita usaste esto del personaje, ¿no? Sí. ¿Cómo llegar a esta autenticidad? Ya. Por eso decía que este puede ser un desafío que dure toda la vida, ¿no? Pero yo creo que si hay alguien que se comprometa con la búsqueda de sí mismo, ¿sí? y se mete en este caminar, en este proceso de autodescubrirse, con el pasar de los años, si mira hacia adelante dice, me falta mucho, pero si mira hacia atrás dice, realmente me he descolocado de donde estaba, me he movido, he avanzado. Y cada paso satisfactorio genera una energía y un entusiasmo de querer dar otro paso, ¿sí? Y yo prefiero, ¿sí?, aunque ilusoriamente, pensar que es posible la autenticidad y que esto se convierta en una esperanza y que esa esperanza se convierta en la gasolina que me mueva. Prefiero eso, aunque sea una falsa ilusión, a dejar de creer que podemos ser realmente mejores. Para mí sería, para mí, ¿no? Hablo meramente a nivel individuo, sería pesimista pensar que hemos llegado a nuestro grado máximo de evolución y que no hay opción. Okay. Hay una anécdota, no sé si hay espacio. Hay espacio para todas las anécdotas que quieran. Lo que tú Bueno, quieras. ya, es una anécdota, historia de un Buda gigantesco, una escultura de Buda gigantesca en la antigua capital de Tailandia, donde lo atractivo de esta escultura es el tamaño gigantesco y la longevidad, porque tiene muchísimos años, ¿no? Es una escultura de arcilla, no tiene un valor significativo, ¿no?, material. Pero en una ocasión donde hubo una sequía muy severa, esta arcilla se empezó a deshidratar cada vez más y se empezó la escultura a agrietar. Entonces un monje de este monasterio que protege, cuida y que se ha convertido en un lugar de peregrinaje durante muchos años, puso una escalera a un lado de la escultura y en una grieta que había, con una lámpara de mano, iluminó y se percató de que había una maravillosa escultura de oro dentro de la escultura de arcilla. Es historia real, pero es una metáfora para ejemplificar que muy probablemente en épocas anteriores los monjes cuyo proceso era custodiar esta escultura, tuvieron miedo de que la dinamitaran y la despedazaran y se llevaran el oro, truanes maleantes. Entonces la cubrieron de arcilla para desestimar el valor. El proceso personal, y yo digo que esto va más allá de la Gestalt, pero en la Gestalt ese es nuestro propósito, nuestra propuesta, pero no es, hay otras terapias que también buscan esto. Nuestro propósito personal como gestaltistas es favorecer que la gente se percate de que hay un Buda de oro. Es una metáfora, de que lo más valioso está ahí adentro y de que se tuvo que encubrir con una capa de arcilla para poder sobrevivir a los embates,
agresivos, conflictivos de la vida infantil por parte del mundo adulto. Para protegerse, claro. Para protegerse. Pero el Buda de oro está esperando ser accesado, ser tomado y ser mostrado. Nuestra nobleza interior. ¿Sí? O como Claudio Naranjo decía, nuestro potencial amoroso. Adentro de cada ser humano está un potencial amoroso que no ha sido regado, cultivado, cuidado para que emerja. Entonces, a mí me gusta creer que todos poseemos un Buda de oro y me ayuda a tener esperanza, aunque pueda ser una ilusión falsísima, pero a mí me gusta y como decía, se convierte de alguna manera en la gasolina que me impulsa. Te voy escuchando y a mí me inspira mucho, ¿no? De alguna manera, la Gestalt sí ha sido una parte importante de mi formación como terapeuta. Y entonces escucharte en este lugar en el que mi trabajo consiste en buscar el oro, el Buda, dices, ¿no? El Buda de oro dentro o debajo de todas estas capas de arcilla que estaban ahí para protegerme, me gusta mucho como metáfora. No solo para mí, sino para mi trabajo, ¿no? Como terapeuta. Claro. Yeah. ¿Tú cómo empezaste en esta, dices, esta filosofía, en esta forma de vida en Gestalt? Ya. Bueno, inicialmente yo quería estudiar psicología autoengañado, como muchos de los que estudiamos psicología, porque yo decía, quiero ayudar a la gente. Sí. Y yo creo que había una parte de verdad, pero una parte muy pequeña. La gran mayoría de la verdad era, necesito trabajar mi relación con mamá. Pero eso no lo supe hasta después de la carrera, hasta estando en un primer posgrado de psicoterapia, me di cuenta de que en realidad yo había estudiado psicología para ver si desarrollaba más habilidades y poder estar en el mundo. Mi madre fue una madre amorosísima, pero su exceso de expresividad amorosa y de cuidado fue dañino. Era casi intoxicante, casi asfixiante. Entonces yo tuve que tomar distancia a muy temprana edad para respirar, tomar distancia física de casa de mis padres. Me fui a los 15 años sin violentar, o sea, encontré los argumentos sensatos para poder irme. Y entonces estudié psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero era 100% conductista. Yo iba con una imagen idealizada de la psicología que había aprendido en las películas, ¿no? Y que tenía que ver más con el psicoanalista que está ahí al pie o a la cabeza. Y el paciente se acuesta, sí, y toma nota. Yo tenía más esta idea y me encontré con un mecanicismo duro, frío, cruel, ¿no? Que funcionaba porque lo aplicábamos con niños y niñas de educación especial, que se llamaba en ese entonces, y funcionaba, pero congelante, frío, deshumanizante. El último mes de la carrera siempre me quedé porque decía, seguro que el próximo semestre ya llega lo interesante. Ahora sí. Viene lo bueno. Bueno, gracias a Dios, a las circunstancias, a la vida, todo. El último mes de la escuela, el director de la escuela, de la carrera, Carlos Zamora, me invitó a partir de una discusión que tuvimos los alumnos con la dirección. Me dice, ¿a ti te encantaría la Gestalt? Yo le dije, ¿qué es eso? Y dice, bueno, esta tarde tendremos una sesión de Gestalt en mi centro. Entonces yo fui. Dije, esto es lo que he estado buscando sin saber exactamente qué esto era. Le dije, ¿por qué no favorecen esto en la escuela? Dice, ¿por qué hasta el último mes?
No, y fuera No, de y la en la escuela. Ajá, era ¿eh? fuera. Ajá. Y bueno, políticas, la gente, los maestros que había cuidaban su coto de poder, ¿no? Sí. Entonces, meter una asignatura donde nadie sabía más que el director era echarse una bronca muy grande. En fin, a la semana de esa primera reunión de Gestalt, nos fuimos 12 personas, Carlos Zamora, otra terapeuta, y 10 de nosotros, participantes de un grupo, a un maratón de terapia en una cabaña entre Saltillo y Monterrey, en el campo. Un maratón de terapia donde cada día el grupo decidía, ahora es terapia, ahora hacemos la comida. Fue una experiencia fascinante que me hizo desde ese momento decir, yo quiero ser gestaltista. Y nunca he dejado de dudar de esa decisión. Me sigue entusiasmando, apasionando. Regresamos de esa semana de maratón de terapia y yo hice todo para que al mes ya poder estar en México empezando un posgrado, pero era buscar trabajo, era favorecer todo para continuar con esa inquietud que me había despertado la Gestalt. Se lo encontraste como al final de la carrera y no por tanto por la carrera. institución. Ajá. No. Pero así son los caminos de la vida y los misterios y las sincronías. Así, entonces, agradecidísimo. Si yo me hubiera dado de baja de aquella carrera que no me aportaba nada, no lo hubiera conocido y no hubiera conocido la Gestalt. Entonces, todo es para algo. ¿Y cómo llegas con Claudio? Además. Ya, bueno. Ya me metí aquí en la historia, pero... Ya. Sí, pues es saber. Antes de llegar con Claudio, yo hice 2 formaciones en Gestalt, una en México, otra en Guadalajara. Y después, una exalumna mía que se había ido de aquí de Chiapas a Puebla, me mandó vía fax, o sea, son algunos años, vía fax, 80. una invitación al primer SAT que iba a haber en México y que iba a coordinar Claudio. Yo no sabía nada de enneagrama, no sabía nada de meditación budista, no sabía nada de eso. Solo quería conocer al gestaltista que había aprendido Gestalt directamente de Fritz Perls. Entonces, bueno, las condiciones familiares, económicas, no favorecían este taller de 10 días, ¿no? Por los 10 días, por el precio y todo, pero internamente sentía que no podía dejar de asistir. Entonces, bueno, hice todo y como decía hace un ratito, las cosas se acomodaron para favorecer y ahí fui. Y al tercer SAT, él, a partir de una situación personal complicada, me llamó y me pidió una primera colaboración muy pequeña, me pidió que le escribiera un poco mi vida y a partir de ahí empezó una relación de mayor colaboración, hasta sentirme uno de sus colaboradores, no quiero decir el colaborador, uno de sus colaboradores cercanos. Y entonces hice una tercera formación en la Gestalt, que yo digo Gestalt naranjiana, que tenía una aportación que no había encontrado en las 2 formaciones anteriores. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Perdón, también un poco para que la gente sepa, porque leí que en un artículo que nos mandaste, ¿no? Decías, es una Gestalt naranjiana. ¿Qué es una Gestalt naranjiana entonces? Ya, sí. Bueno, para quien no conoce a Claudio, puede sonar arrogante esta propuesta mía o este compartir mío. Claudio simplemente definía la Gestalt como una Gestalt viva, la Gestalt de Fritz Perls, por todo un proceso político de mucho tiempo. La Gestalt se dividió, porque se separaron Laura Perls y Fritz Perls,
Y como sucede en los matrimonios, algunos hijos se identifican más con mamá, otros con papá. Y entonces Claudio sentía que la Gestalt de Fritz estaba siendo denostada, devaluada, disminuida, diciendo que Fritz ya no hacía terapia, que solo hacía show, que era solo espectáculos. Y es que en realidad Fritz se quitó la corbata y se dedicó ya no a hacer terapia individual y ya no al academicismo que tuvo un tiempo en Nueva York, sino que se dedicó a la terapia en grupo, a la experiencia, a la vivencia, al encuentro. Y Claudio se convirtió en un aguerrido defensor de la Gestalt de Fritz. Y él simplemente decía, esta es la Gestalt viva, la Gestalt fritziana. Pero quienes hemos estado cerca de Claudio y hemos ido nutriéndonos de los aportes que él le fue poniendo, creemos que es una Gestalt que tiene un sello propio, el de Claudio, y por eso le llamamos Gestalt naranjiana. Y en lo propiamente concreto, como un aporte nuevo, es hacer de la Gestalt un camino, no un camino terapéutico, un camino psicológico, sino un camino psicoespiritual, un camino de la búsqueda espiritual, no religión, del camino espiritual de accesar a lo más sagrado de uno mismo, con un ingrediente muy añejo, que se habla y se canta y se dice todos los días en todo el mundo, pero que a veces está muy alejado de ser una experiencia viva, y que es el ingrediente amoroso. La Gestalt que propone Claudio es este camino hacia el reencuentro con nuestra dimensión amorosa, y que no es precisamente lo que se busca en la psicoterapia. Incluso, desafortunadamente, muchas orientaciones terapéuticas o terapeutas lo que hacen es convertirse en un aliado del sistema, donde lo que se hace es favorecer la readaptación al sistema. Pero un sistema que enajena, un sistema enfermo que lo que hace es enfermar, en vez de buscar la unicidad, no individualidad, sino el ser único, no el ser individualista, el ser único, y desarrollar eso, ¿no? Diríamos que la Gestalt naranjiana es este proceso de devolverle a cada uno y a cada una su capacidad de vivir en plenitud. Y para mí eso es el barniz, ¿sí? O no barniz, a lo mejor algo más sustancioso que Claudio le da a la Gestalt. Y entonces también un poco para los que no saben cómo se expresa ahora en México, bueno, o en México o en Latinoamérica, esta fórmula, este vivir en plenitud. Si alguien quiere acercarse, por ejemplo, a esta expresión que nos estás contando de las enseñanzas de Claudio, de lo que tú has aprendido, de este camino psicoespiritual, ¿cómo llegamos a ello? Bueno, Claudio se convirtió hace 3 años en el hombre más influyente en las redes sociales en España. O sea, hay decenas de conferencias de él en YouTube de distintas temáticas, que para mucha gente se convierten en el primer acercamiento a una búsqueda personal. Así lo buscamos, Claudio Naranjo, perdón. Sí, Claudio Naranjo. Claudio Naranjo y aparecerán decenas de conferencias sobre el sentido de la vida, sobre la muerte, sobre el materialismo, sobre todo, sobre la música. Este puede ser un primer acercamiento. Otro, existe el programa SAT en cerca de 15 países en el mundo, que fue el fruto de una experiencia de muchos años de su propia búsqueda. La propia búsqueda de Claudio para salvarse, como él decía, del naufragio, lo llevó a transitar por distintas fuentes, manantiales, y cuando vio que esto le era útil,
entretejió un programa que lo ofrece, se sigue ofreciendo, te digo, como en 15 países del mundo, que es el programa SAT. SAT. Sí, que son las iniciales de Seekers After Truth, Buscadores de la Verdad, en honor a Gurdjieff, que fue un inspirador en el trabajo de Claudio, un buscador, que después de regresar de un viaje del Oriente donde conoció el Eneagrama, funda un primer grupo al que le llama Buscadores de la Verdad. Entonces Claudio toma de ahí el nombre, las iniciales para ponerle a su programa. Investigar dónde está. En Latinoamérica se hace en varios países, en Europa se hace en España, Italia, próximamente en Portugal, en Francia, en Alemania, incluso en Rusia. Entonces, esa sería una posibilidad. Otra, y bueno, suena comercial, pero están las escuelas Gestalt Viva, no solo en México, Escuela Gestalt Viva Claudio Naranjo, no solo en México, sino en varios países de Sudamérica y en Italia, que sería una formación más cercana a la propuesta naranjiana. Okay. Oye, yo quisiera darle espacio a bombardearte con mitos de la Gestalt. ¿Te animas? Sí, a ver si tengo alguna respuesta, porque lo que estoy ahorita cayendo en cuenta, y espero que esto no sea aburrido, pero que de alguna manera me fui yendo a hablar más de mí que de la Gestalt. Ay, está perfecto, está precioso. Yo estoy encantado. ¡Esa Gestalt Viva! Sí, claro. Oye, así, yo cuando digo que trabajo dentro de la terapia Gestalt, siempre me dicen, ¡ay, son los del aquí y el ahora! ¿No? Pero el tono siempre es como a los hippies, ¿no? Es como, ¿no? Eso es como una experiencia que tengo, ¿no? La Gestalt es hippie y bueno, nos has platicado a lo largo del programa el trabajo que se propone de llegar a la autenticidad teniendo en cuenta que toda nuestra historia de vida nos ha ido formando estas capas y que ahora vamos a descubrirlo. Entonces, a mí me queda claro que el aquí y el ahora no deja atrás el pasado. Estoy dándole vueltas, pues para como ponerte esta pregunta de qué tanto o qué tan importante o qué tanto se trabaja desde la propuesta Gestalt el pasado. ¿Es importante o no es importante o cómo está el rollo ahí? ¿O solo trabajamos en el respira y salta por el campo? No, o sea, si alguien trabaja con el respira y salta por el campo, no sé qué está haciendo, pero, ¿no? La dimensión de espacialidad y la dimensión de temporalidad se reduce al aquí y el ahora. Son importantísimas en Gestalt, pero no porque no se trabaje con el pasado, incluso no porque no se trabaje con el futuro. Lo que se dimensiona es cómo trabajar esto que tú supones un problema del pasado y que probablemente no es un problema del pasado, se sigue manifestando en tu presente. Trabajarlo en la dimensión del aquí y el ahora. No es, por decir, y entonces yo me sentía profundamente decepcionado. Entonces la petición es, hazlo presente. Me siento profundamente decepcionado. No quiere decir que estamos desatendiendo el pasado, sino que lo estamos actualizando, porque es aquí donde podemos hacer los ajustes, los redireccionamientos. Si no, el pasado ya se fue. Por eso muchas veces en Gestalt le pedimos a la persona que asuma decirlo como si lo estuviera viviendo ahorita. Una de las genialidades de Fritz Perls fue el trabajo con los sueños. Es una de las aportaciones más interesantes, atractivas de la Gestalt, el trabajo con sueños, donde se le pide a la gente que narre su sueño como si lo estuviera viviendo ahora. Y esa dimensión del aquí y el ahora, de narrarlo como si lo estuviera viviendo ahora, favorece la actualización de las emociones y entonces poder trabajar con lo que está pasando, aunque sea un sueño de hace 40 años.
Ahora, me voy a enfrentar a una situación muy drástica. Tengo que comunicarles a la empresa que la empresa está en quiebra y me siento angustiadísimo, ¿no? Entonces, puedo en el consultorio generar una situación de ensayar como si estuviera pasando ahora. Entonces, no es que no trabajemos incluso con el futuro, hacemos un ensayo, pero en el presente. Pero ahora. Sí. Entonces, sí es muy importante la dimensión temporal y espacial. Trabajamos en el aquí y en el ahora, pero podemos traer el presente y podemos traer lo que pensamos sucederá en el mañana. Ok. Bueno, como que hice una unión muy gacha. ¿Somos hippies? Somos hippies. Pues sí, un poquito, ¿no? Okay. Pero no sé qué tenga que ver con el tema, pero sí un poquito. No, o sea, estoy adentrándome como a los mitos o las... Ya, pero a ver, que hay. Para poder responderte, yo te diría, ¿qué es lo que entiendes como hippie? Ay, Dios, pues no, yo no lo sé. Pues como... O sea, yo lo entiendo como todo un movimiento que se ha venido y que incluso, pues sí, ¿no? Sí hay un antecedente, pero no lo quiero contestar yo. Yo es algo que escucho mucho, ¿no? Que incluso en mi ambiente académico, como Sí. hay hasta memes, ¿no? De los psicoanalistas, de los conductistas, cognitivo-conductuales, y de los gestalt, y siempre en los memes aparecemos con la guitarra en el campo y con la corona de flores. Ya, mira, Fritz Perls empezó a darse a conocer con toda su genialidad en Esal, en California, en los 60s, en una California convulsionada, una California que generaba todo un movimiento de la contracultura, toda una manifestación en contra de Vietnam, en contra del mundo que los adultos querían heredarle a los jóvenes. Y Fritz Perls empezó a destacar, Claudio dice, parecía un milagrero, una especie de prestidigitador que se sacaba de las mangas cosas en la terapia y que pasaban fenómenos muy impresionantes de redireccionar la vida de la gente. Pero eso no estaba ajeno de todo el movimiento social. Y entonces Fritz Perls llegó a aparecer en la portada de la revista Life, esa revista de gran tiraje estadounidense, como el hombre del año, como el gurú de la contracultura. Entonces se le identificó mucho, sí, con el movimiento hippie, pero el movimiento hippie fue un movimiento en sus inicios, un movimiento muy genuino, un movimiento de la búsqueda de reconectar con lo natural, de irse a vivir en comunidad, de compartir la vida. Y se fue bombardeando y se fue minando con drogas para desacreditar este movimiento que era muy potente y que tuvo ecos no solo en California 68, en Tlatelolco 68, en Praga 68, en París 68. Estaba siendo un movimiento con una vibración mundial hacia un cambio de la sociedad y fue cooptado y fue contaminado, y de ahí pareciera que ser hippie es ser irresponsable o tener una tendencia a vivir al ahí se va, y creo que eso no nos hace bien como gestaltistas si se identifica con eso. Ahora, que pretendemos vivir más en contacto con lo auténtico, sí es verdad. Y si a eso sí se le conecta con hippismo, entonces sí. Pues sí, un poco. Porque queremos vivir más auténticamente. Sí. Dice Dante que tú sí, Charo, tú sí eres hippie, dice Dante. Oye, ¿yo por qué? No sé. Posiblemente sí, como dice Gerardo, si le estamos apostando a la autenticidad y esto de la contracultura, ¿no? También como esta opresión, incluso, que digo, ha sido parte también de del legado de Claudio, ¿no? De una educación para la libertad y no tanto como esta educación que nos ha reprimido y deprimido, yo digo, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Tienes algún otro de estos mitos, Charo?
Bueno, más que mito y como sí en un tono más serio, porque al menos yo confieso que sí me movió, no sé si tú habrás visto un artículo que estuvo circulando mucho por redes sociales, donde se hablaba de un cuestionamiento de la Gestalt, sobre todo de la Gestalt europea, como una secta, ¿no? Y uso la palabra porque así lo nombraba el artículo, donde permanecías ahí toda la vida, ¿no? Y lo quiero poner justo por lo que decías, porque el trabajo de estar regresando a nuestra esencia o nuestra autenticidad, pues no va a ser de 8 sesiones, o de termino los ads y ya la hice, sino que es un trabajo ciertamente que yo lo entiendo y a mí me queda claro por qué la propuesta es para toda la vida, o lo que tú decías, ¿no? Que no nada más es lo que pasa en una sesión o en un trabajo terapéutico, sino que es del día a día, ¿no? De un trabajo constante, de momento a momento, de estar en la experiencia. Pero entonces se cuestiona, y al menos sí también a mí me han hecho la pregunta como terapeuta, pero ¿en cuántas sesiones? ¿O voy a estar toda la vida? ¿No? O sea, como una premura. Ya. Por debo de trabajarlo pronto, y si no, entonces tú me quieres capturar, ¿no? Y en el tú hablo del enfoque gestal como, entonces me voy a pasar toda la vida dándole vueltas en un trabajo gestaltista. No, a ver, cuando yo digo que es un trabajo que conlleva toda la vida, el trabajo de reencontrarnos o de redescubrirnos, no me refiero a dentro de un proceso terapéutico. A lo No mejor dentro el de la proceso terapia. terapéutico dura 1 año, a lo mejor dura 2 años, ¿sí? Lo suficiente para consolidar por dónde sigue mi proceso personal. Cuando digo toda la vida es la conciencia de ir revisando cómo estoy viviendo, dónde estoy viviendo, de qué manera estoy viviendo, para qué estoy viviendo, pero que no tiene que ver con un proceso terapéutico acompañado por un terapeuta indefinidamente, en lo absoluto. Incluso para mucha gente el proceso SAT formado por 4 módulos se convierte en una intervención dinamitesca, como si una dinamita contra el ego, ¿sí? Y siguen su camino con conciencia, de vez en cuando harán un taller, de vez en cuando una sesión, pero no, en lo absoluto estaba yo refiriéndome a un proceso terapéutico acompañado a lo largo de muchos años o de toda la vida. No, Claro, claro, sería sí, no, y absurdo. te lo comento, sí, justo, ¿no? Porque en que bueno, no sé si valga la pena, pero a mí sí me gustaría referir que este artículo fue escrito por un grupo de cognitivos conductuales, ¿no? Entonces, desde ahí ellos decían como que las personas que llegan a la Gestalt, pues son como muy activadas por el trabajo, con la tendencia a que deben de quedarse como toda la No, vida, algo así. yo creo que hay un desconocimiento al afirmar eso. Exacto. Sí, claro. Ok. Hay mucho movimiento, eso también reconozco desde la terapia gestal, que es mucho movimiento, además lo digo corporalmente, ¿no? La terapia gestal es una terapia en la que hay contacto físico, o sea, hay, hay posturas, hay movimientos, o la estoy confundiendo. Sí, sí, ¿no? O sea, como que sí, hay O un sea, el acto contacto forma parte de nuestra expresión humana, ¿no? Y muchas veces un contacto puede favorecer la expresión de una emocionalidad que está ahí guardada. Lo que es importante es el acercamiento para no invadir, ¿no? Incluso muchas veces decir, puedo poner mi mano, ¿sí? Puedo tocarte, puedo... ¿sí? Y eso no, digamos, el contacto forma parte de nuestra expresión humana. No tenemos por qué excluirlo, tenemos que presentarlo de manera genuina, abierta, auténtica. Pero no es lo esencial de la Gestalt. Lo esencial es el trabajo que la persona va haciendo en lo que llamaríamos sus darse cuentas.
supercatarse, ¿no? Como decía, el propósito de la Gestalt es la de devolverle o que el paciente recupere su capacidad de vivir en plenitud. Su capacidad de vivir en plenitud. Ok. Vamos cerrando ya el programa, vamos despidiéndonos. Sí me gustaría además que, no sé, Gerardo, si nos pudieras en alguna frase, sé que ya lo hiciste, sé que probablemente es redundante. ¿Cómo definirías el trabajo del terapeuta gestalt o del gestaltista o tu trabajo? Ya. Bueno, palabras más, palabras menos, diría que el trabajo del gestaltista es favorecer el encuentro con otro ser humano desde lo más genuino de sí mismo, buscando la expresión de la genuinidad y de la autenticidad en el otro, en ese caminar hacia el autodescubrimiento. De alguna manera sí lo dije a lo largo de la charla, pero bueno, así puntualizado. Claro, y nada más como me surge esta pregunta, o bueno, quisiera yo escuchártelo a ti. Entonces, el terapeuta Gestalt también está en su autenticidad frente al cliente, paciente, usuario, persona, lo que sea. Bueno, la pretensión es justamente esa, ¿no? Claudio incluso era un democratizador de la psicoterapia, decía que si la gente desarrollaba lo más bondadoso de sí mismo, o sea, generaba esta potencialidad amorosa, no tendríamos que recurrir a los psicólogos y a los terapeutas, que el encuentro con otras personas, ¿sí?, favorecería esta salud social. Entonces, claro, justo él decía, la Gestalt no es un conjunto de técnicas, sino la transmisión de una actitud. Pero para transmitir esa actitud ante la vida, yo tengo que estar en la medida de lo posible y después de un trabajo de muchos años, pues conectado con mi ser genuino, auténtico. Sí, que para mí esto que acabas de decir es la riqueza y la maravilla de la Gestalt. O sea, digo, lo he hablado en el programa, amo el psicoanálisis, pero a mí la Gestalt me ha dado vida, ¿no? Me ha ayudado a trabajar desde quién soy y no desde lo que sé. Entonces ha sido para mí sí todo un camino, ¿no? Y justamente todo un mapa y un camino en el que pues ahí estoy rebotando de repente. A mí me parece que la teoría psicoanalítica es fascinante y que ayuda a comprender muchísimo del ser humano, de los hombres y de las mujeres. Ahora, ya como una propuesta terapéutica, yo prefiero la Gestalt. Okay. Tal cual. Preferimos. Sí. De manera poco auténtica me he estado conteniendo de alabarlo, ¿no? Recibo tus palabras, Gerardo, con mucha inspiración, o sea, me complementan mucho, también porque la Gestalt me permitió tocar un lugar que yo no había contactado de mí mismo y a partir de ahí abrir mi trabajo hacia nuevas, no sé, hacia experiencias muy novedosas que para mí desde el principio se me ha conflictuado mucho, ¿no? Estar, por ejemplo, la autenticidad, la espontaneidad, esos lugares que me son complejos, a mí me son muy complejos, no solo como persona, sino como terapeuta, ¿no? Entonces te voy escuchando y me permito estar muy inspirado ahora, ¿no? Muy agradecido también por tus palabras y por habernos acompañado. No sé si quieres decir algo más, Charo, ¿quieres decir algo más, Gerardo, o despedimos? Pues gracias, de verdad. Perdón. No, solamente agradecerte, Charo, agradecerte, Ángel, y me alegro que de alguna manera te quedes con inspiración. Ojalá que sean más los que se queden, no solo tú, pero si ya es uno, está bien, ¿no? Les agradezco muchísimo. A todos los que se conectaron con nosotros. Exhibicionista. Ay, perdón, es que se cortó y entonces pensé que habías terminado de hablar. Sí, no, bueno, y aprovechando que se cortó también, ¿no? Claro, o sea, siempre para mí el trabajo de Gerardo siempre me inspira, me reconecta,
Entonces, para mí es un honor y un sueño que hayas estado en el programa. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Oye, a todas las personas que se conectaron, que nos saludaron, que se quedaron escuchando, a Dante, a Vicky, a Connie, a Ale, a Armonía Sanadora, que es Marisela, a Wendy Aguilar, a Aide, muchísimas gracias por acompañarnos, además de todas las personas que también se conectaron y que no nos escribieron. Mi papá también me escribió para decirme, yo lo conozco, lo conocí hace unos 15 años en un taller. Hace muchísimos años, Gerardo, por todo lo que nos has tocado. Salúdame a tu papá, por favor, un abrazo. Sí, o sea, como a toda la familia, ¿no? Y además completamente, o sea, yo no lo mandé, yo no se lo recomendé. Es una experiencia que él tuvo con mi mamá hace muchos, muchos años también. Entonces, muy agradecido de que nos hayas acompañado, de que estés aquí, muy agradecido también a todos, a Yuli, de que también nos dice saludos desde Tijuana. Nos mandamos un abrazo, nos escuchamos el próximo martes, igual a las 12 del día. Abrazo Gerardo, abrazo Charo. Gracias. Cuídense Abrazo. mucho, voy a finalizar la transmisión.